Gracias, Tonka. ¿Se acuerda el pasado 30 de abril cuando empezaron a hablar de los mínimos comunes porque las personas no pueden esperar más, porque las pymes tampoco lo pueden hacer? Por eso el anuncio, cuando ya estamos prácticamente cumpliendo un mes de parte del presidente ayer. Anuncio que la oposición rápidamente tildó de insuficiente. Dos aspectos medulares para las personas: el ingreso familiar de emergencia universal, haciendo colapsar la página del registro social de hogares. Ya vamos a ir al detalle. Y también para las pymes, el bono de alivio para las pymes. ¿Por qué es importante y sustancial? Porque en la reactivación de la economía hay 1 millón de empleos perdidos y sabemos que las pymes son el principal motor de contratación de esos empleos, el 80%. Vamos a la otra lámina para poder explicar justamente lo que implica este IFE. 177.000 pesos por integrante único de un hogar durante junio, julio y agosto del 2021. ¿De dónde va a venir ese dinero? Esa es una de las grandes interrogantes. Viene el ministro del Interior en camino y tenemos además también las preguntas suyas en casa. 467.000 para un hogar de 4 personas. Va a llegar a unos 15 millones de personas, 15 millones de chilenos. Ahora, también hay un punto medular e importante que vamos a preguntarle al ministro. A la hora de postular, el solo hecho de postular, ¿no es una barrera de inicio? Vamos a la otra lámina también. El presidente habló de que era para el 100% de personas que estaban en el registro social de hogares, pero después utilizó la palabra postular. Entonces ahí quedó una duda, porque finalmente si es para el 100% del registro social de hogares, ¿por qué habría que postular? Si los datos, la información está, ¿debería ser una transferencia directa o no? Bueno, eso también se lo vamos a preguntar al ministro Delgado. Absolutamente. Creo que tenemos una tercera lámina aquí. Los beneficios justamente en alivio para las pymes. Estamos hablando de que va a beneficiar a más de 300.000 pymes. Reitero, el motor de contratación laboral de Chile. Bono de, además, 1 millón de pesos para las pymes con al menos un trabajador contratado en el 2020 o que hayan declarado 2 o más meses de ingresos por ventas en el 2021. Recordar solamente, Tonka, de que aquí hay $1.000 millones aproximadamente en lo que es el apoyo sustancial a las pymes, según señala la oposición, cuando ellos eran de la idea de apoyar a las pymes con $3.000 millones. Ahí la pregunta también surge si es O o I, porque hay muchas empresas familiares que funcionan saliendo al paso con las mismas familias, parejas, hijos, hermanos, no tienen contrato. ¿Podrían entrar en esa dinámica? ¿Podrían recibir ese $1 millón? También se lo preguntaremos al ministro. Súper buen punto. Y después, además, se suma un bono variable equivalente a 3 meses de IVA del año 2019 con tope de 2 millones. Eso es en lo sustancial. Sigue tú. No, dale. Vas muy bien. Subsidio especial para pagar 4 meses de cotizaciones previsionales de trabajadores de pymes que hayan sido suspendidos por ley de protección al empleo. Y finalmente el beneficio extra de 20% adicional a mujeres dueñas de pymes. Bueno, esto ocurrió en la jornada de ayer en una cadena nacional. Las palabras del presidente de la República. La respuesta tardó breves minutos. O sea, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, lo había anunciado en la tarde. Estaba esperando entonces el anuncio del presidente para luego dar su parecer. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí está. Sin duda que estos anuncios son débiles. Son débiles para la familia, son débiles para las empresas de menor tamaño, son débiles para aquellos que creemos en que esta sociedad se tiene que jugar con otros valores. En nuestra opinión, la línea de sobrevivencia, que es la línea de la pobreza, no resuelve el problema de las familias, de manera que éstas puedan cuidarse, quedarse en sus casas. Por eso que nosotros avanzamos a la línea de la pobreza más un 30% más en el criterio de suficiencia para abordar aspectos que nos parecen centrales en la dignidad de las personas. Bueno, y además preguntarle al ministro del Interior, que ya viene en camino, si finalmente son aceptables las críticas de Yasna Proboste o fue ese un discurso más bien electoral, uno de los planteamientos, porque todo esto acompaña no solamente un análisis técnico, sino también
ribetes políticos en momentos determinantes. Se instala ahí como una voz clave, está muy bien en las encuestas el hecho que haya salido ella representando a toda la oposición. Bueno, lo hizo desde, si no me equivoco, el 10 de abril, cuando fue recibida por el presidente de la República, así es que ahí se sigue empoderando la figura de Jasna Proboste. Pero vamos a la calle, vamos a la opinión ciudadana. Adelante, Marilyn. Sí, y la opinión ciudadana está con Fresia, quien escuchó los anuncios del presidente y tiene su propia opinión. ¿Qué te parece, Fresia? Bueno, me parece bien porque hay gente que no tiene nada, que no tiene trabajo. Yo tengo una pyme cerrada de cuando empezó la pandemia, la abrí, no se vendió casi nada. Entonces igual es bueno y hay que agradecer que el presidente se puso la mano en el corazón por los chilenos. Eso. En el caso tuyo, tú tienes trabajadores porque si no, no vas a poder optar al bono. No, lo trabajo sola, no, es muy chico para tener trabajadores. ¿Y recibes el IFE? Sí, recibí el IFE. Sí, y me sirvió de mucho porque justo estaba mal y eso. ¿Qué opinas tú que te pongan esa condición que tienen que tener trabajadores para recibir este bono? ¿Las pequeñas empresas? Creo que las empresas chicas no, porque yo no tengo trabajadores. Igual tengo que tener una inversión para dar vuelta a mi negocio. Entonces no es justo tampoco eso. O sea, yo creo que todas las pymes deberían ayudar para que podamos salir adelante. Eso pienso. Y en el caso tuyo, es importante lo que decía ella, Tonka, que sí, no abres desde que empezó la pandemia, o sea, hace más de 1 año y medio. ¿Cómo te das vuelta en el día a día? ¿Cómo te has reinventado? Inventé un negocio de planta, hago planta, vendo planta y así me voy dando vueltas. Y así hay que seguir adelante, pues inventar cosas. Marilyn, disculpa, no sé si... Tenemos que usar la inteligencia para poder salir adelante. Además que igual hay países que están peores que nosotros, hay países que están muriendo de hambre, toman un desayuno todo el día. Entonces yo he conversado con gente de afuera, que están sus familiares allá y no tienen que comer y el presidente no ayuda. Nosotros al menos estamos bien para esas personas. ¿Qué te escuchamos? No sé si la señora lo dijo, si lo dijo que me disculpe. ¿Está en el registro social de hogares ella? Sí. Perfecto. Sí. O sea, si finalmente la propuesta del gobierno es aprobada, porque ojo, va al Congreso y ahí tenemos con la oposición un punto, porque ellos están pidiendo un 30% más por sobre la línea de la pobreza. Igualmente, si se llegara a aprobar la propuesta del gobierno, la señora debería ser inmediatamente beneficiaria entonces de este monto. Claro, sí, estaría bueno que lo aprobaran. Sí, para todos los chilenos. Muy buenos días. Somos personas de esfuerzo. Me gustaría preguntarle qué Nosotros dudas... somos personas de esfuerzo, entonces necesitamos que lo ayuden. Porque hay personas que, se ve la realidad de las personas que no trabajan, que siempre han sido flojas y han tenido todos los beneficios. Sí, no, solamente me gustaría, y gracias por acompañarnos esta mañana, ¿qué dudas la inquietan después de haber visto el anuncio de ayer? Por ejemplo, los plazos también para que finalmente esto se materialice. Bueno, yo opino que está bien, yo opino que tenemos que estar agradecidos de lo que está ayudando el presidente. Y lo otro, ¿cuánto se llama? Hay gente que no agradece, hay gente que critica, y criticando no vamos a ganar nada. Nada. Lo que tenemos que hacer es seguir adelante y con la inteligencia salir adelante. Eso Perfecto. hay que hacer. Le queremos agradecer su opinión. Muchas gracias, Marilyn Pérez. Tú te vas a estar moviéndote por ahí porque queremos esa voz ciudadana. Ya está con nosotros el ministro Delgado, muy amable. Gracias por acompañarnos. ¿Qué opina usted de lo que dice la señora? Bueno, primero saludarlo, Hola. Gracias por la invitación. Escuché la parte final. Sí. Lo primero, yo creo que ella dice algo muy importante, que hay que valorar este esfuerzo que se está haciendo, porque es un esfuerzo que no es... A ver, yo quiero explicar esto. Esto no es blanco-negro. Esto no es lo único que se está haciendo, lo único que se ha hecho, ni menos lo único que se va a hacer de aquí hasta el final de la pandemia. Aquí estamos hablando de esfuerzos importantes que comenzaron con transferencias que ya el año 2020 fueron importantes para millones de familias y que hoy día se está dando un paso adicional para poder llegar a un punto intermedio que es la línea de pobreza. Y explicar que la línea de pobreza parte con el supuesto de ingreso cero de una familia.
ingreso cero. Vale decir, una familia que tiene ingreso cero es cierto lo mínimo que se requiere por cada integrante para tener la posibilidad de adquirir los insumos básicos para poder sobrevivir. Pero en general, las mismas familias que van a recibir esta línea de pobreza, vale decir, estas 15 millones de personas, del 100% del registro social de hogares, la gran mayoría tienen otros ingresos, ya sean pensiones, ya sean también muchas veces ciertos ingresos formales o informales. O puede ser, por ejemplo, estos 3,5 millones de personas que están dentro de los 15 millones de personas que ya están recibiendo, por ejemplo, el bono de 200.000 pesos de saldo cero en sus cuentas previsionales, que son personas que quedaron sin la posibilidad. Entonces, esto se suma, esto no es en vez de, sino que es además de. Eso se entiende. Otros. Tonka tiene muchas preguntas, invitar también a nuestra audiencia a que las pueda formular, realizar para hacer de esto un intercambio muy dinámico, aprovechando la presencia del Lo ministro. pueden hacer en las redes sociales y también siempre está apareciendo un teléfono de WhatsApp para que nos envíen esas preguntas, ministro. A propósito de esfuerzos, ¿por qué es tan difícil, por ejemplo, que en la jornada de ayer el presidente no haya convocado a la oposición o ponerse de acuerdo como un gesto de unidad para que en conjunto, lo que comenzó por ahí por el 10 de abril, esta agenda de mínimos comunes, no se pueda entregar como fuerza y totalidad para ir en directa ayuda a las personas? ¿No es el gobierno el que tiene la primera obligación de generar este esfuerzo y este gesto? Bueno, esto comienza efectivamente, como tú dices, Tonka, el 10 de abril, cuando el presidente convoca la moneda al Senado, a la mesa del Senado, porque digamos las cosas como son. En este casi mes o 3 semanas y fracción de conversaciones con la oposición, con Chile Vamos, inicialmente el presidente hace un gesto de invitar a las corporaciones, al Senado y a la Cámara de Diputados. No a la oposición necesariamente, ni a una persona en particular. Pero a los pocos días, la oposición o parte de la oposición presenta otro proyecto y que comienza ahí una especie, cierto, de tironeo dentro de la oposición para poder entregar esta minuta, que inicialmente era una minuta más bien del Senado transversal, o de la Cámara de Diputados en su transversalidad. Claro, ese fue el espíritu. ¿Por qué es tan difícil llegar a ese acuerdo? ¿Por qué es tan difícil generar un gesto de unidad y buscar esos puntos en conjunto y generar entre todos este mensaje? Bueno, en esa oportunidad, Tonka, el presidente le plantea a las corporaciones, vale decir, cierto, los presidentes de ambas cámaras, que habían algunos ejes que eran claves. El primer eje era el 100% del registro social de hogares. Y eso es un acuerdo. Lo que pasa es que se habla poco de eso porque, claro, a veces los titulares se centran más en las polémicas que en los acuerdos. Pero el 100% del registro social de hogares fue un acuerdo, fue un mínimo común. O sea, no es que no hay ningún mínimo común, hay uno ahí. Después se habló en esa reunión de línea de pobreza, también se habló. De hecho, es más, algunos meses atrás, la CUT, que no necesariamente es Chile Vamos, ustedes comprenderán, el Frente Amplio y parte de la oposición ya hablaban de la línea de la pobreza. Por eso llama la atención cuando hoy día se dice que es tan insuficiente o que es tan, cierto, débil la propuesta del gobierno. Ya se hablaba por parte de la oposición de la línea de pobreza, que es lo que se llegó ayer. Por lo tanto, ahí uno pudiese decir también hay parte de acuerdo con respecto a aquello. Bueno, ya vamos a ir si efectivamente ya se la propuesta ayer, sí. Justamente desahuciando lo que es la propuesta del gobierno, aquello fue un discurso electoral o si más bien es una crítica aceptable. Pero vamos a lo inmediato y a lo que aqueja a los ciudadanos. A ver, postular. ¿Por qué postular? Es una barrera de entrada. ¿Por qué no simplemente se entrega el dinero a aquellos que lo necesitan? Sabemos que es universal, ¿o no lo es? Es universal por cuanto es para el 100% de las personas que están en el registro social de hogares. Claro. Miren, cuando Pero, comienza... disculpe, ¿hay que postular o no? Porque el presidente ayer ocupó luego la palabra postular y eso generó una duda. ¿O va a ser una entrega inmediata al 100% de las personas que están en el registro social de hogares? Es una entrega automática a las personas que están en el registro social de hogares. Perfecto. Pero obviamente que el hecho de estar en el registro social de hogares, uno podría tomarlo como una especie de postulación. Pero no es una postulación en la cual uno envía un formulario y tiene que esperar, ¿cierto?, una respuesta como a lo mejor era el primer IFE. No, esto es... O sea, solo hay que estar en el registro social de hogares. Lo que pasa está, Amaro, es que puede haber alguien que nos esté viendo en este momento que no esté en el registro social de hogares. Sí, de hecho, ayer la página estaba saturada, ministro. Bueno, pero solamente un dato. Cuando se comienza a hablar de los mínimos comunes, por ahí por el 10, ¿cierto?, de abril, tú lo dijiste, ya no me acordaba de la fecha, habían... cerca de 14 millones y fracción de chilenos y chilenas, ¿cierto? No como familia, porque son 7 millones y fracción de familia, pero habían algo así como 14 millones de personas en el registro. Hoy día está casi en 15 millones. O sea, vale decir, mucha gente de manera, ¿cierto?, habitual
y lo digo también como exalcalde, hace la postulación mes a mes. Por eso se habla tal vez del trámite, pero una persona que por ejemplo hoy día está recibiendo el IFE normal, el 80% de registro social de hogares, el IFE de 100.000 pesos por persona, esa persona automáticamente va a tener la actualización. Y las personas que se han inscrito ahora recientemente... Bueno, las personas que se están inscribiendo ahora van a tener que hacer una declaración jurada de ingresos. Jurada de ingresos, en donde van a tener que determinar, ¿cierto?, que son personas que están bajo los 800.000 pesos líquidos per cápita. Líquido. Y se van a adicionar, ¿cierto?, al pago de este IFE universal, pero como es una declaración jurada, algunos meses después se hace el cruce de información y se chequea que la persona, por supuesto, haya dicho la verdad en esa declaración. O sea, se está haciendo el mismo protocolo que los últimos meses para entrar al registro social de hogares. El mismo... Modo COVID, me refiero, que no está el tema de la mismo... municipalidad de por medio. Sí, hoy día se hace también online, se hace la declaración jurada, por supuesto, para evitar, ¿cierto?, las aglomeraciones, pero se está confiando en que las personas que están ingresando al registro social de hogares son las personas que más lo necesitan. Claro. Otra crítica por ahí era por qué se deja fuera ese 10%. Porque son efectivamente el 10% de las personas más ricas o las personas que tienen ingresos mayores, porque el espíritu de esta ayuda, por supuesto, a las personas que han tenido un problema, ¿cierto?, social importante. Pero insisto en algo, esto no es en vez de, es además de. Por ejemplo, bono clase media se cruza con el IFE universal. No es que uno u otro. Claro. El bono de 200.000 pesos por saldo cero es adicional. Fácil para entender. Básicamente no se resta, se complementa. Se complementa. Entonces, si usted está en el registro social de hogares, está haciendo el trámite y va a quedar entonces en ese 100% de grupo de personas, le correspondería, según la propuesta del gobierno, lo siguiente, ministro, para que nos explique, por favor. 177.000 pesos por integrante único de un hogar durante junio, julio y agosto del 2021. Que se traduce en esos 467.000 pesos para un hogar de 4 personas. Ahora, una de las grandes interrogantes, ministro, también planteada ayer por la presidenta del Senado es ¿cómo? ¿Con qué medidas? ¿Cómo se financia esto? ¿Y cómo llega después a las personas? ¿Cómo se va a pagar? También. Ya hay 13 millones y fracción de personas que están recibiendo el IFE normal. Ya. Esto, nuestra proyección es que el IFE universal va a llegar a cerca de 15 millones de personas, o 7 millones y fracción de hogares. Por lo tanto, las personas que reciben los 100.000 pesos habitualmente hoy día de IFE, automáticamente se va a actualizar y van a recibir los montos, ¿cierto?, dependiendo del número de personas. A su por cuenta hogar. RUT. Exactamente, tal como lo está cobrando hoy día, dependiendo del caso. Ya. Ahora, entre una persona promedio por hogar y las 4, hay está concentrado más del 90% de la familia. O sea, por eso siempre se toman como los 4 integrantes. Porque en estos tramos, entre 1, 2, 3 y 4, está más del 90% de la familia de registro social de hogares. Del quinto integrante hasta el 10º también hay, ¿cierto?, un pago programado, pero son menos las familias que están obviamente en los tramos Ahora, adicionales. Hay un tema que también va de la mano con la urgencia de este dinero, particularmente no solamente para la IFE, sino también en consideración de las pymes. ¿Cuándo calculan ustedes, con todo el proceso que acompaña ahora en el Congreso, llegará finalmente este dinero al bolsillo de los chilenos? Considerando además también que el 10 de abril hablamos de los mínimos comunes, pero aquí parece que para tirarte un salvavidas hay que pasar por notaría. Sí, pero ojo, entre el 10 de abril y la fecha de hoy, no es que el gobierno se dedicó a tomar sol, digamos. Entre medio se promulgó una ley muy importante para más de 3,5 millones de personas, que eran los saldos cero, que es complementario a esto. Son aquellas personas que por sus 10%, primero y segundo, habían quedado sin plata para poder retirar. Hasta 200.000 pesos. Hasta 200.000 pesos. Sí. Entonces es importante decirlo, porque a veces pareciera ser de que, oye, entre el 10 de abril y hoy día prácticamente no se ha hecho nada. Se siguió pagando el IFE, se siguió pagando el bono clase media, que es muy importante. Un segundo, solamente para saber cuándo llegaría este dinero según los cálculos del gobierno. Bueno, nosotros, y el presidente anoche lo dijo claramente, nosotros esperamos que esto se tramite, ¿cierto?, con celeridad, con voluntad, con altura de mira. Y aquí uno obviamente lamenta las declaraciones de la presidenta del Senado, porque son declaraciones más bien, a mi juicio, ligadas a una candidata. Son electorales, dice usted. Porque ¿sabe lo que pasa? Pero dígame, respóndame la pregunta. ¿Cree usted que esas son declaraciones electorales o es una crítica aceptable? No son declaraciones técnicas, son declaraciones más bien políticas. ¿Qué pasó entre el 10 de abril y hoy?
bueno, a lo mejor pasó, ¿cierto?, que ella efectivamente se posesiona Las como una elecciones, candidata. la crítica a los partidos. Ella fue convocada a la moneda como una líder, Ujú. ¿cierto?, junto con también Diego Paulsen como presidente, para poder discutir con altura de mira esto. Y la actitud de ella ese día fue muy distinta a la que escuchamos ayer. O sea, usted me está diciendo Muy distinto. claramente que la presidenta del Senado se convirtió en candidata, de Lo ahí que pasa, entonces Amaro, las declaraciones de Amaro, ayer. es que cómo va a ser débil decir que ninguna familia en Chile va a estar bajo la línea de la pobreza. ¿Cómo va a ser débil eso? ¿Cómo va a ser débil decirle a las pymes van a tener un bono base de 1 millón de pesos? Las que venden hasta 25.000 UFs al año, vale decir 60 millones de pesos promedio mensual, o sea, estamos hablando de muchas, 320.000 pymes, más, ¿cierto?, la devolución de IVA con tope de 2 millones, más la devolución de 4 meses para aquellos trabajadores que han sido suspendidos en sus cotizaciones previsionales, más un 20% cuando hay mujeres. O sea, ¿cómo va a ser débil esa propuesta? Uno podría decir, a lo mejor ella, mira, me gustaría más esta contrapropuesta, pero decir débil, decir que no estamos conectados con la necesidad de la gente, me parece que es una declaración política, no es técnica. ¿Vamos a las pymes? Sí, no, antes de las pymes me gustaría pensar en las personas que hoy están tratando de integrarse al registro social de hogares. Demora, en tiempos de pandemia nos han dicho, es muy difícil que demore un mes. Demora 2 meses, un poquito más podría ser. Entre 1 y 2 dependiendo. Sí. Va a ser retroactivo, finalmente, si se demora un poco más, porque hay muchísimas personas que están entrando, está colapsando el sistema, ministro, entonces a lo mejor pasa junio y yo todavía no tengo la respuesta del registro social de hogares. Sí, ahí es un tema que lo he estado conversando con la ministra Rubilar. Las personas que ingresen al registro social de hogares hoy, por ejemplo, esta semana, estos días, Sí. lo más probable es que la calificación sea durante junio, pero el pago sea en julio. Julio con él. ¿Y ¿ya? retroactivo? El primer. No creo que pueda ser retroactivo. ¿Por qué no, ministro? Porque la calificación es clave para poder determinar, ¿cierto?, habilitar el pago. ¿Ya? Es un tema que lo estamos trabajando y también, por supuesto, la ministra Rubilar está de cabeza en esto y va a tener también que ver con el trámite legislativo. Hay que recordar que lo que hicimos anoche fue presentar el proyecto, esto va al Congreso, tiene que discutirse, pero si se puede hacer retroactivo, por supuesto que está la Pero, voluntad, ¿en qué pero medida la va a demora depender en la también de elementos tramitación? técnicos. ¿Por qué la demora en la tramitación y en el procesamiento de esta información finalmente repercute en una pérdida para personas que necesitan el No, dinero? porque hay que recordar que esto es un instrumento que lo que mide es obviamente la vulnerabilidad de la familia, es un instrumento que tiene que validarse, tiene que hacer cruces administrativos de información, porque finalmente aquí se construye, y esto es el pilar fundamental de todo lo que es la ayuda social, en este caso de un país, en este caso, ¿cierto?, se sustenta que la información tiene que ser válida para poder ayudar a quienes efectivamente son personas que lo necesitan. Lamentablemente, así como la inmensa mayoría de personas de sacrificio, de esfuerzo, dice la verdad, también hay que reconocer que hay gente que a veces no dice la verdad. Y también lo digo como experiencia de alcalde, no hay nada que le moleste más a una persona cuando uno recorre un barrio, ¿cierto?, que me dicen, oiga, yo merezco un beneficio y hay una persona allá al lado, ¿cierto?, que tiene auto, que tiene no sé cuánta cosa y recibe lo mismo que yo. Eso le molesta mucho a la gente. Este cruce de información, esta validación de la información es justamente para evitar esos abusos. Los que son aceptados entonces en el registro social de hogares, para los que se están sumando a nuestra sintonía, van a tener esta ayuda de manera inmediata, directa a sus cuentas RUT. Sí, una vez que se valide, o sea, los que ya están recibiendo, Lo reciben automático inmediatamente. y directo, una vez que se apruebe la ley, Ok, ¿cierto? sí. Las personas nuevas, se valida la información durante junio y seguramente el primer pago, ¿cierto?, por los trámites va a ser ya en julio. Van a discutirlo en el Congreso ahora, siempre cuando uno busca un punto de encuentro, por su lado están con la línea de la pobreza, la oposición ha puesto un 30% más desde la línea de la pobreza. ¿Es posible llegar a un punto ahí de encuentro también, de que el gobierno suba un poco más el monto? Bueno, yo lo he dicho durante la mañana, la lógica de gobernar tiene que ver también con la lógica de ser responsable desde el punto de vista de las arcas fiscales, ¿cierto?, del gasto fiscal. El gasto fiscal y la materia tributaria son iniciativas exclusivas del Ejecutivo. Por lo tanto, lo que se mandó ayer, desde el punto de vista de los montos y desde el punto de vista tributario, no se puede modificar en el Parlamento, ¿ya? Okay. Pero el gobierno ha hecho esfuerzos importantes para poder llegar a estos montos, a estos plazos, pero también hay que entender que la pandemia no va a terminar seguramente en los próximos 2 o 3 meses
y el gobierno tiene que seguir mirando de aquí a fin de año. En conjunto también, obviamente, ojalá con la oposición, ojalá con el Parlamento, de seguir planificando ayudas. Por lo tanto, la responsabilidad es clave. Muchos dicen, ¿por qué no se tira todo hoy día en 2-3 meses? Porque hay que ser responsable, porque ya vemos lo que ha pasado en países que por tratar de hacer ayudas inmediatas y muy grandilocuentes en 2 o 3 meses, después se quedan sin recursos para su población en los meses siguientes. Esto es una pandemia que, acuérdense, cuando comienza hace 14, 15 meses atrás, muchos decían, no, esto dura 3 meses, estamos listos en junio, después estamos listos para el 18. No es así. La vacunación... a mí lo que me hace ruido, ministro, es simplemente como ciudadano la coreografía, porque si ustedes citan justamente a la oposición para los mínimos comunes y empiezan a hablar, ¿por qué no finalmente, para evitar que haya cualquier sobresalto en el Congreso, no hacen frente común a la hora de un anuncio que llegue a puerto a todos los chilenos? ¿Por qué expirar ahora el tira y afloja en el Congreso? Que todo esto lo que hace es, lo sabemos, demorar más. Pero nosotros no estamos esperando ningún tira y afloja. Nosotros estamos haciendo una propuesta... Es que lo va a ver, ya vimos las pero respuestas. Es que pareciera ser, Amaro, que la crítica ya estaba tipiada, ya estaba en una hoja, en una carpetita guardada y se sacó después del anuncio. O sea, lo que hubiese dicho el presidente anoche, aparentemente recibía una crítica de vuelta. Y a mí me parece una crítica desmedida, porque hay críticas constructivas y críticas destructivas. Decir que esto es débil es una exageración a todas luces. ¿Les parece ir revisando algunas preguntas de nuestro público? Dice Vilma. Sí, justamente la primera pregunta se trataba de eso, Amaro. Si yo me inscribí en mayo en el registro social de hogares y aún no me dan el número de registro, ¿pierdo el beneficio o será retroactivo? Bueno, por ir de nuevo con esa pregunta, porque se seguramente repite. Esta persona que se inscribió en mayo ya está en el plazo para poder tener el registro, ¿cierto? Habilitado. Por lo tanto, de aquí a que se apruebe la ley, seguramente esta persona va a estar habilitada. Sería bueno saber en qué comuna está, digamos, para poder ver su caso. Pero mayo a junio, ¿cierto? Ya hay un mes, que es más o menos el tiempo que se demora en habilitarse, por tanto debería estar habilitada ya para esa fecha. Vamos a otra de las preguntas también que nos han llegado, la vamos a poner en el wall. Vamos con ello. Dirección, ahí está. Por WhatsApp, Buen día, Amaro. consultar al ministro si las personas que estamos en el registro social de hogares y estamos clasificados en el 100% de vulnerabilidad, ¿nos corresponde el bono? Claro, porque esto es universal para el 100% de las personas que están en el registro social de hogares, por lo tanto, ya a diferencia de lo que se paga actualmente, al 80%. ¿Cierto? Si esta pregunta era hace 2 meses atrás o 3 meses atrás, no, porque está hasta el 80%. Ahora va a ser universal hasta el 100%, por lo tanto esta persona califica. Perfecto. Hay más preguntas, aparecen en pantalla, dirección. Cuando ustedes la lancen en la pantalla, nosotros las leemos. Y, oiga, mientras esperamos esta pregunta, ministro, todo lo que pase ahora, desde acá hasta el final del... No, todavía no cambió, ¿cambió? Sí, ¿cambió? Sí, cambió, perdón. Hola, buenos días. Acerca del aviso del presidente les informo que nuevamente quedó fuera porque yo tengo un almacén, soy pyme, lo atiendo yo mismo, pero no tengo trabajadores contratados, ya que ese es el requisito que pone el presidente para acceder al bono. No es el único requisito. Esta persona o esta pyme sí calificaría porque es o tener un trabajador contratado el año pasado, el año 2020, o tener 2 meses de movimiento de ingresos el 2021. Por lo tanto, si acredita que este año ha tenido 2 meses al menos de movimiento, de ingreso, un almacén por supuesto que lo ha tenido, califica. Es que quedaba la duda si era el O o I. Es O. O sea, Es O. Califica. Sí, entonces. bueno, la oposición también señaló $1.000 millones, poco más es lo que finalmente el gobierno ha consagrado en aporte a la pyme, que es el gran motor de combustión del empleo. La oposición estaba hablando de $3.000 millones. Mezquinos, dice, fue el gobierno. Bueno, la lógica de un candidato es distinta a la lógica de gobernar. Perfecto. Ya, Cuando se gobierna hay variables distintas. Cuando se gobierna uno no puede hacer propuestas, ¿cierto?, al aire. Uno tiene que tener la responsabilidad de llegar, así como cualquier familia, cualquier pyme tiene que llegar a fin de mes, tiene que tener sus costos más o menos controlados, un déficit controlado, deudas controladas. Bueno, el Estado y el gobierno tienen que hacer lo mismo. Por lo tanto, cuando se habla de mezquindad desde afuera, bueno, otra cosa que con guitarra, y cuando a lo mejor, ¿cierto?, esas personas tengan que gobernar, van a darse cuenta, pero para gobernar hay que ser responsable y eso estamos haciendo hoy día. Pero no todo hay que medirlo, o sí se está midiendo en clave electoral, porque usted dice que siendo gobierno es distinto, pero en
mismo Chile Vamos los ha criticado por las últimas decisiones que han tomado, que han afectado directamente al tema electoral y lo que pasó en la elección pasada. Entonces, todo lo que hagan desde gobierno va a repercutir en todas las elecciones que vengan desde acá en adelante. Ellos mismos han hablado de mezquindad. Sí, pero insisto, o sea, uno no puede poner en primer plano los resultados electorales para fijar una política pública. Una política pública tiene otros componentes distintos. Obviamente que siempre nos gustaría que la gente valorara las políticas públicas que el gobierno desarrolla y que eso tenga repercusión electoral debiese ser un efecto secundario, no el primero. Bueno, podríamos debatir este punto enormemente. No sé si es lo que más le interesa a los ciudadanos. ¿Sabes lo que pasa, Maro? Al final... Perdone, ministro, lo que pasa es que las políticas públicas han tenido también resultados electorales bastante desastrosos para la colectividad de la derecha. Pero sigamos con las preguntas. Punto, sí, acá nos escribieron y dice: yo hice el registro social de hogares y me dijeron que se demoran 2 meses en hacerse efectivo. ¿Podré recibir este bono universal, ministro? Bueno, va a depender cuándo lo hizo. No pone la fecha, como la otra persona que decía que era en mayo. Pero si lo hizo hoy o hace pocos días, va a pasar un poco lo que decíamos al principio. La calificación de esta persona va a ser seguramente en junio y podría recibir en julio ya el bono. Porque usted nos ha dicho que hasta el momento no es retroactivo este beneficio, pero en el Congreso eso se podría discutir, podría cambiar. Tendría que ser iniciativa del Ejecutivo, porque involucra obviamente gasto público. Perfecto. ¿Cuánto recibirán del IFE 2 personas, mamá soltera y su hijo? Pregunta. ¿Cuánto es el monto, ministro? Por dos personas, una persona 177, por 2 personas es 287. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, ustedes en dirección nos van lanzando entonces esas preguntas. ¿De qué ayuda me hablan para las pymes? Resulta que deben tener al menos un trabajador contratado. ¿Qué pasa con las pymes que les trabajamos los dueños nuevamente sin ayuda? Lo mismo, no. Es o un trabajador al menos contratado durante el 2020 o 2 meses de ingreso de movimiento 2021. Por lo tanto, esta persona, si no tiene contratado ningún trabajador, pero tiene 2 meses de ingresos el 2021, califica. Siempre y cuando las ventas sean hasta 25.000 UF. ¿Y cómo acceden a ese beneficio las pymes? ¿Van a tener que presentar así un acto de papeles donde hacerlo online para poder recibir este beneficio? Sí, el presidente en eso ha sido muy claro, muy enfático, que sea con los menos trámites posibles y seguramente va a haber un trámite muy fácil, digamos, donde se cruce la información que está ya obviamente en impuesto interno, ¿cierto? Y en otro organismo, para que las pymes que califican estén en un listado muy claro y que puedan rápidamente obtener este bono básico de 1 millón de pesos, más obviamente porque, por ejemplo, si esta pyme tiene trabajadores suspendidos por la Ley de Protección del Empleo, va a tener también un beneficio. Si fuese mujer, otro beneficio, y también los IVAs hasta 2 millones de pesos como tope también con devolución. Por lo tanto, ojo con quienes nos están viendo, que no es un requisito tener un trabajador, es un trabajador 2020 o 2 movimientos. Priscila de Hogares dice: ministro, ¿cómo es posible que de un mes a otro cambien los registros social de hogares sin haber realizado modificaciones? Pasé de 70% al 91% sin haber realizado ningún cambio. ¿Se repite esta crítica, ministro? Sí, esto es algo que, a ver, antiguamente, vamos a hacer algún año atrás, no recuerdo, pueden ser 6, 7 años atrás, no existían los cruces administrativos dentro del registro social. Bueno, en ese tiempo tampoco se llamaba registro social. Por lo tanto, lo que había ahí era que las personas tenían que ir actualizando su información. Pero llegó un punto en el cual la información se empieza a cruzar. Vale decir, si alguien tiene un nuevo contrato de trabajo, esa información se cruza directamente, automáticamente. Si alguien aumenta su salario, su ingreso, se cruza. Y por eso la gente pregunta mucho cuando van cambiando, es porque muchas veces su estatus también cambió en alguno de los ítems de las variables que se van midiendo. Ahora, para efectos prácticos, hoy día con el IFE universal al 100%, esta persona sigue calificando. Va a ser porque está en el 91. O sea, Priscila va a ser beneficiaria. Va a ser beneficiada del IFE universal. Universal. Sí. Hay más preguntas, por favor, dirección, aprovechemos al ministro. Hola, buenos días. Las personas que deben el bono clase media del año pasado, ¿se les descontará el IFE universal? Yo creo que no se tiene...
Debe haber que recibido, recibieron. yo creo que debe haber recibido el bono y se les va a descontar, porque No. en ocasiones anteriores se descontaba del IFE el bono y era una crítica que se repetía, ministro. No. La pregunta es ahora, ¿se va a descontar? No, en esta oportunidad Es son complementarios. O sea, hay un segmento que va a recibir el bono clase media y el IFE, que se cruzan en aquellos beneficios. Se suma. Lo mismo que también el bono de 200.000 pesos por saldo cero o un retiro de 10% también, o sea, no son excluyentes. ¿Y una pyme también además va a recibir el IFE universal? La persona que, esta trabajadora que tiene su pyme, su emprendimiento, puede acceder al bono y además, de manera individual, acceder al IFE universal. Si califica, sí, pero estamos hablando de personas jurídicas cuando son pymes, ¿cierto? Sí. Pero podría acceder una persona a esos dos que es dueña de una beneficios. pyme Claro. y está en el registro social de hogares de Sí. su comuna y califica, por supuesto. O sea, una cosa es persona natural, la otra es persona jurídica. Exactamente. Entonces, claro, no se restan. Ahora, es importante con respecto al tema de las pymes, Sí. la persona jurídica, el ejemplo más clásico, una peluquería, Sí. ¿cierto? La persona que es dueña de la peluquería, que tiene la empresa y que califica, recibe el beneficio. Pero el peluquero, la peluquera que trabaja ahí, boletea para el dueño, no recibe el beneficio pyme. No por boletear ahí recibe el beneficio pyme, esa persona puede recibir los beneficios personales. Claro. El IFE. Por ejemplo. Correcto. Dice acá, hola ministro, ¿por qué se llama universal? ¿Qué pasa con los que no tenemos registro social de hogares? Porque hasta hace unos meses éramos clase media y hoy no llegamos a final de mes. Es universal porque es al 100% de quienes están inscritos en el registro social de hogares al día de hoy, que son cerca de 15 millones de personas. Lo comprenderán que un porcentaje muy importante de todo el país, y ese es el instrumento, ya lo explicábamos, el instrumento básico para poder medir vulnerabilidad. Por eso se habla de universal en ese segmento, pero por ejemplo, a lo mejor hoy ella sí pudiese, con los ingresos que tiene, habría que ver. Ella es mujer, no sé. No lo sabemos porque está ya. por WhatsApp, Pero bueno, pero quien sea sí. la persona puede perfectamente postular hoy día al registro sea. social de hogar, o tal vez puede, a lo mejor recibe bono clase media. Aquellos que nos están escuchando ahora, que se están registrando ahora, van a ser lo más probable castigados el mes de junio, dice usted, por la tramitación. No ocuparía la palabra castigado, pero lo que pasa está en que hay un proceso administrativo y tiene que haber una validación. Por lo tanto, el mes de junio seguramente la calificación se podría concretar, pero el pago ya en julio, ¿cierto? Y agosto. ¿Y qué pasa si las cosas no empiezan a salir bien y hay una saturación tan grande en el registro social de hogares que usted dice, en los mejores términos es un mes? Nosotros, por esta pandemia en el año, sabemos por las mismas personas que nos dicen que mínimo dos meses, ministro. Entonces, a lo mejor puede ser 3 o 4 meses, podría haber ahí una sobrecarga y que las personas queden fuera de este beneficio. Tengo la certeza porque la ministra Rubilar, pese a que estuvo ahí unos días con su cuarentena, ha estado muy encima de esto. Se están tomando todos los resguardos administrativos y tecnológicos para que esto sea un mes. Para que todos los trámites administrativos sean un mes y se puedan pagar en julio. Hay una cosa que no me hace sentido matemáticamente. Una familia de 3 gana más que una familia de 4. Aquí hay una pregunta, Maquis lo dice, porque el ingreso familiar 4 es menor, ¿no sería mejor pagar a cada uno 177.000 pesos si se gasta más familia, con más integrantes? El concepto matemático, en definitiva, de que la gente no entiende. ¿Por qué efectivamente, a ver, una familia de 10 está recibiendo 900 y tantos mil? Cerca de 900.000 pesos. Una familia de 10, una familia de 4, 467.000 pesos y una persona 177.000 ¿Y la de pesos. 3? Sí. Pero, ¿por qué dicen que la de 3? Tú dices al hacer la división. El concepto engorroso justamente, ¿verdad? Que plantea esta pregunta de Maquis, de estos, ¿por qué no simplemente 177.000 pesos por integrante? Porque la medición oficial de la línea de la pobreza tiene esa progresión. Esto no es algo antojadizo, existe una metodología de la línea de la pobreza que es esto. Insisto, la línea de la pobreza se calcula sobre el supuesto de ingreso cero de una familia. Pero la inmensa mayoría de las personas y las familias que están en el registro social de hogares tienen otros ingresos. Por ejemplo, los pensionados. Por ejemplo, ingresos formales o informales. O sea, son muy pocas las familias que parten de ingresos cero. Pese a eso, se calcula, ¿cierto?, lo mínimo para poder tener los insumos mínimos para poder vivir. Ahora, esto se calcula en una metodología que es así, siempre ha sido así, y por eso están estas proporciones. No es algo que se haya puesto solamente para este IFE. ¿Y cuáles son las medidas que está contemplando el gobierno para financiar este esquema y los que vengan?
bueno, el ministro de Hacienda ha hecho esfuerzos importantes, él está reasignando, obviamente que la idea también del presidente es poder tomar todos los saldos que existan y poder obviamente ponerlo a disposición de las familias, pero hay que poner también un énfasis muy importante. Yo creo que no hay mejor bono, y creo que muchas familias coinciden con esto, que poder también empujar por otro lado la reactivación del país, porque la gente lo que más pide es volver a su vida pre-COVID, ¿cierto? Estos son medidas de emergencia, el nombre lo dice, ingreso familiar de emergencia, y el gobierno va a estar disponible mientras, por supuesto, existe la emergencia. Pero por otro lado, la vacunación es parte también de la reactivación, no solamente social, emocional de las personas, sino que también, por supuesto, económica. O sea, mucha gente nos dice, lo que yo quiero está bien, gracias por esto, pero lo que yo quiero es volver a mi trabajo, reactivar mi pyme, ya poder vamos a hablar emprender. del pase de movilidad también. Entonces esto no es una lista de supermercado que uno diga, mira, check, porque las familias están teniendo esto. Esto no soluciona todos los problemas, lo sabemos. Pero lo que tenemos que empujar es que como sociedad podamos volver a tener una vida lo más parecida al pre-COVID. Y para eso la vacunación, para eso las medidas sanitarias, el pase, ¿cierto? Lo que tú dices, pero también monitoreando cuáles son los números sanitarios que estamos viendo hoy día como país. Le queremos mostrar un tuit, va a aparecer en pantalla. Roberto Fantuzzi dijo así, escribió así: gremios, pymes, algunos nos sentimos como marido engañado. El gobierno nos cita a reunión y salen con anuncios. No es bueno aparecer como aprobando medidas pymes sin previo pasar por la mesa pyme. Ya está bueno de políticas de la apariencia. Hasta ahora ha dado pésimo resultado. ¿Cómo responde? Bueno, Roberto, le mando un saludo, lo conozco hace muchos años, Roberto, y efectivamente él tiene una mirada que tiene que ver justamente con tal vez discutir esto más en profundidad, pero también le diría a Roberto que hay que salir rápidamente a poder apoyar. Lo que más nos piden las pymes es ojalá poder apoyar rápidamente. Pero, disculpe, yo entiendo por el mensaje que también las pymes piden ser escuchadas. Eso es lo que uno entiende. Sí, pero por ejemplo, todo el mundo habla de la reunión con la presidenta del Senado del 10 de abril, pero ese mismo día el presidente también se reunió con las pymes, también se reunió ese mismo día con la sociedad civil, con alcaldes, con universidades, o sea, se han escuchado. El problema es que el señor Roberto Fantuzzi no es candidato a nada y resulta que es la misma problemática que estábamos viendo también con Jasna Proboste. ¿Por qué el gobierno no se anticipa a esto, no hace justamente una coreografía donde se reúnen todos al inicio y al final en términos de acuerdo? Es que con las pymes sí han habido reuniones. Yo voy a llamar después a Roberto, le voy a explicar a lo mejor lo que hemos hecho, pero más allá de eso creo que veamos el vaso medio lleno también. O sea, cuando estamos hablando de que todas las pymes hasta 25.000 UF de venta anual, que no es menor, que son más de 320.000, pueden optar a estos beneficios que acabo de escribir, creo que hay que saludar eso. Ya ahora, sí, pero obviamente 1 millón de empleos de por medio que se han perdido y a 16 meses de la pandemia. Bueno, pero ustedes ven en cada discurso, en cada locución del presidente, siempre hay palabras para la reactivación económica, siempre. O sea, es un eje central, el sanitario, ¿cierto? Y por supuesto también la reactivación económica. Pero para poder también apoyar la reactivación, porque yo le decía, ayer hablaba con la gente que fue a la moneda de las pymes, en general todos valoraban, pero también hay otra arista que se ve poco. Cuando uno le entrega transferencia a la familia, a las personas, esas transferencias también, muchas de ellas, terminan también beneficiando a las mismas pymes, a los mismos empleos, porque eso es circulante, que da vuelta, que finalmente la gente va más al almacén o adquiere otro tipo de servicios que también generan trabajo. O sea, hay que ver la oferta, la demanda, pero también necesitamos bajar las curvas en los grupos etarios de menores de edad, ¿cierto? Que ahí, gracias al pase, se empezaron a poner un poquito más las pilas con la vacunación, porque la vacunación es clave para también poder seguir adelante con lo mismo que necesitan las pymes. Hoy día justamente aparece que el 90% de personas que están en UCI son personas que no se han vacunado. De ellas, un universo de personas más jóvenes. Solo decir con el tuit de Roberto Fantuzzi, bastante machista el tuit, marido engañado. Se lo doy para que se lo cuente por teléfono. Roberto lo conozco hace muchos años y le tengo un gran cariño, así que... Continuamos con más mensajes entonces. Van a aparecer en pantalla las preguntas de nuestro público, aprovechando al ministro que hoy nos acompaña. Esta ya apareció, chiquillos de Maquis. Ya la respondimos y vamos a esperar otra. Ahí está.
Bainiki dice, el Congreso puede no rechazar el bono, pero modificar los montos. O sea, ¿qué va a pasar en la discusión parlamentaria con este proyecto del gobierno, ministro? No, tanto los montos son de iniciativa, ¿cierto?, del Ejecutivo, porque involucra gasto público y también en materia tributaria. Pero nosotros esperamos que la discusión sea con altura de mira, nosotros esperamos que la discusión pueda llegar rápidamente a tener un acuerdo y se pueda promulgar rápidamente esta ley. Y si habrá que definir algunas diferencias, bueno, el gobierno siempre ha estado disponible al diálogo, pero al diálogo constructivo. No esto de decir que nuestra propuesta a los 5 minutos es un desastre. Yo creo que eso es un poquito exagerado y la misma gente yo creo que tampoco le da mucha esperanza cuando ve tanta pelea en esta índole. Yo creo que la gente lo que quiere ver cuando prende el televisor es que la política tiene que resolver los problemas de la gente. Yo sé que tienen otro PIB, yo sé que son otros países, que muchas veces, ¿verdad?, nos gusta compararnos con países que lo están haciendo peor, pero ¿qué ocurre con las comunidades políticas en Nueva Zelanda, en Australia y en otras latitudes donde, por cierto, también hay oposición, pero hay bastante más agilidad a la hora de propuestas comunes para aliviar tanto a ciudadanos como también a las pymes? Pero Amaro, ya que saca el tema del exterior, cuando uno ve los reportes, y aquí hay mucho tecnicismo, no voy a entrar tanto en esto, pero cuando uno ve los reportes extranjeros con respecto al manejo de la pandemia en Chile, uno ve en general, cierto, que hay muy buena evaluación, tanto en el manejo sanitario como en el manejo también de transferencias económicas. Lo que pasa es que en Chile, además, en la misma contingencia, se da el tema, cierto, de el 10%, que efectivamente es difícil para un gobierno, es difícil para un Estado del tamaño de Chile, competir muchas veces con los montos que generan los retiros del 10%. Por lo tanto, pero los esfuerzos que ha hecho el Estado son tremendamente importantes. Ahora, bueno, eso más el retiro del 10%, estamos hablando de que en general 15 millones de personas, más las personas que todavía le quedan saldo y que lo van a retirar ahora a su tercer retiro, estamos hablando de que son ayudas importantes porque no son excluyentes, se van sumando. Y nosotros esperamos prontamente que ojalá toda la gente pueda volver a sus actividades pre-COVID, y para eso estamos trabajando, porque no hay mejor bono que la reactivación y que las personas puedan hacer su vida. Insisto, no solamente por un lado económico, sino que también por un lado emocional. La gente necesita ya, ¿cierto? Porque todo, cuando nos dimos el abrazo del año nuevo, bueno, abrazo entre comillas, ¿qué decíamos? No, si este año sí es. Y lamentablemente ya estamos a mediados del 2021 y todavía muy complicado. Entonces hay que poner también una cuota de realidad en esto. Realidad sanitaria, realidad económica, realidad emocional de la familia. Ministro, se repite mucho esta pregunta, por eso se la queremos formular. Hola, al llegar al último paso para actualizar mi información del registro social de hogares, me dice error. Llevo más de un mes intentándolo. Le digo, nuevamente insisto, esta pregunta se repite muchas veces, por eso la hemos sacado al aire, ministro. No, habría que ver el caso. Yo le voy a pedir aquí a la gente que me acompaña que tomemos nota del teléfono de la persona para contactar. No, que no sé por qué puede ser error. Pero pregunta, ¿qué pasa con las personas que no han podido finalizar este proceso? ¿Hay algún teléfono, hay algún lugar donde pedir, por favor, esa información, ese cruce de información y que se resuelva pronto esto? Sí, está la página web del Ministerio de Desarrollo Social y una vez que se apruebe esta ley, que se apruebe este proyecto, va a haber una página web específica para poder también ahí hacer todas las consultas y poder también, por supuesto, manifestar cuando hay errores de este tipo. Pero si me dan el teléfono a esta persona, la llamamos después del programa para... Vamos a tratar de encontrarlo. Son muchos los WhatsApp que recibimos, pero intentamos también generar una respuesta de parte de la autoridad para todos nuestros televidentes. Pero si me guardan este teléfono, la llamamos después del programa. Vamos a intentar recuperarlo y se lo vamos a entregar, por supuesto, ministro. ¿Hay más, Amaro? Sí, mucha polémica se ha generado a propósito justamente de la mesa COVID y yo quiero compartir con usted una cápite que de hecho compartió conmigo el ex ministro de Salud, Mañalich, propuesta sobre las condiciones para liberalizar las restricciones a los vacunados. Tome nota, se dice, las personas vacunadas se van a liberalizar, esta palabra ni siquiera existe en la RAE, de las medidas restrictivas cuando existan indicadores que señalen que la epidemia se encuentra estable o en descenso. No estamos ni estables y tampoco estamos en descenso. Esto viene de la mesa COVID. No estamos ni en lo uno ni en lo otro. ¿Por qué estamos entonces, ministro, con un pase libre de movilidad? Y te puedo sumar una cosa más. ¿Por qué ahora se cuestiona la mesa COVID?
Y Sí, aparece, sí, eso viene. Eso viene también, pero Sí. ¿vamos a contestar esta pregunta ahora o vamos a ir a pausa comercial, dirección? Ah, sigamos, sí. Sí, Disculpa. a ver, el pase, el espíritu de ese pase tiene que ver justamente con poder, de alguna forma, darle una opción a aquellas personas. Ahora, esa opción no es que esa persona pueda hacer lo que quiera, eso se ha explicado ya Es que no estoy largamente. preguntando eso, por eso hago hincapié. Los números, dice la mesa COVID, o estables o en descenso. Veamos los números, esto no es una opinión, son datos. No son estables, no están en descenso. Claramente, según la propia mesa COVID, ni siquiera el Colegio Médico, no estamos en el momento para este pase libre de movilidad. Sí, lo que pasa es que si ustedes ven la curva, ¿cierto? Uno empieza a planificar algunos temas cuando efectivamente se cumplen esas condiciones. Pero la implementación, porque uno podría decir, bueno, vamos a entregar el código QR y se lo vamos a quitar a la gente cuando haya un alza. Y después, cuando se estabilice, volvemos a activar el código QR. Bueno, podría ser, pero sería también tremendamente confuso. Aquí lo que se ha querido es generar una alternativa para aquellas personas que, una vez vacunadas, no para todos, con 14 días, ¿cierto? Sí, yo entiendo el propósito Pero y puede ser ese una es el muy buena propósito. medida. Lo que ocurre, ¿verdad? Es una medida oportuna. ¿Sabe usted cuál es la tasa de positividad en estos momentos de la región metropolitana? Es de un 14%. La recomendación es que sea de un 5%. Ni siquiera estamos cerca. Los números no están estables y estamos sufriendo ahora la repercusión de lo que fue el Día de la Madre, con hospitalizaciones. Son datos, ni siquiera estoy aquí ofreciendo una opinión. Está bien. Yo te estoy contando cuál es el espíritu del pase que tiene que ver con aquellas personas que aún vacunadas con los 14 días tengan que seguir sacando el único permiso, ¿cierto?, el fin de semana, dependiendo de la fase de la comuna. Es dar un poco más de movilidad a aquellas personas que cumplieron con su vacunación. Eso es, no es que una persona... Es que yo entiendo la Pero- medida, no, no, pero es pero- que esa pero no es que- la pregunta. La pregunta es que la mesa COVID dice que no es este el momento. La propia mesa COVID. Hay muchas recomendaciones, por eso te digo, cuando se empieza a planificar el pase, tal vez sí se cumplía con ese criterio. Cuando se empieza a planificar, en algún momento sí estuvo bastante más estable. Entonces, lo que habría que revisar, efectivamente, primero, pero déjame ponerte un ejemplo. ¿Sabe por qué se lo pregunto? No, Porque pero al déjame final ponerte en la consideración económica... Un ejemplo. El pase es para que una persona, por ejemplo, si quiere salir, porque hoy día una persona, el fin de semana, en fase 1 o 2, si quiere salir a caminar o hacer algo el fin de semana, tiene que pedir un permiso o sábado o domingo para salir a caminar, por ejemplo, por el barrio, un par de cuadras. Bueno, esta persona va a poder salir los 2 días. Se apela a la responsabilidad. No es que esta persona va a poder, por ejemplo, ir a un restaurante cuando nadie puede ir, o ir a o romper aforos, o cruzar, ¿cierto?, una barrera sanitaria, o viajar fuera del país, o evitar una cuarentena. O sea, No me malentienda, ministro. Es algo bastante... Hay tres posturas frente a esto. La medida no es buena, la medida es buena, la medida quizá en estos momentos no es oportuna, pero es buena. Y es justamente la mesa COVID, su propia mesa, que por cierto, en atención a lo que decía también Tonka, No sé, si quieres terminar con tu pregunta para que luego pasemos a lo de la mesa justamente COVID. este alcance de que el gobierno responde a Colmed que la mesa, esta misma mesa que estamos discutiendo, asesora COVID-19, no tiene funcionamiento formal e informa que no hay actas, tampoco hay integrantes. ¿Cómo es posible que se dé eso? Se supone que era una instancia normada Es que hay varias escuchada. hay varias mesas de COVID. ¿Cómo varias mesas COVID? No, hay varias mesas COVID. Está la mesa social COVID, está la mesa, ¿cierto?, de expertos. Ellos se refieren a la médica. A la médica, de los especialistas médicos. Entiendo que lo que se refieren es a la instancia que funciona los lunes y los jueves, en donde se analizan los datos para tomar las decisiones que se anuncian después, el mismo lunes y jueves, Claro. con respecto a cuarentena, ciertas fases de distintas comunas de Chile. Entiendo que eso es lo que se preguntó por transparencia. Esa instancia sí existe, sí funciona, y la respuesta que dio cierto Salud con respecto a lo mejor al tema de las actas es lo que generó la confusión. Pero es una instancia que me consta que se revisa información comuna por comuna, región por región, indicadores para poder tomar decisiones de cuáles son las medidas con esas comunas para las siguientes semanas. Esa instancia existe, como también existe la Mesa Social COVID, que también funciona 2 veces a la semana, desde también el Ministerio del Interior, y también existe en otra instancia con los expertos. Pero
es una polémica que a mi juicio hoy día no suma. Aquí el trabajo sí se hace. Y a lo mejor lo que habría que identificar es el tema de la acta, lo que han pedido por transparencia y ver cómo eso se puede... La última pregunta, sabemos que se tiene que ir. ¿Cuál es su opinión con respecto al avance de la ley de indulto que se tramita o se está conversando, ¿verdad?, en la Comisión de Seguridad del Senado? Justamente Jasna Proboste es una de las personas que llevó a cabo esta propuesta. No, es complejo cuando bajo una causa social, por más plausible que sea, hay personas que quieran desde ahí generar violencia contra propiedad pública, privada o contra otras personas con el paraguas de una causa social. ¿Ya? Aquí se dice, miren, ¿saben qué? Hay personas que en el marco del estallido se les puede perdonar que cometan un delito. A mí eso no me parece. Creo que al gobierno tampoco le parece y creo que la mayoría de la gente sensata eso no le parece. ¿Admitiría usted al menos de que no ha habido agilidad en un debido proceso y que hay demasiadas personas todavía? Bueno, eso tendrá que responderlo, ¿cierto? No, pero el poder del Estado correspondiente. No puedo comentar eso. Pero lo que sí le puedo decir es que ninguna causa social, ni las causas tan plausibles que se levantaron durante el estallido social, ni causas, ¿cierto?, de pueblo originario en Macrozona Sur, son lo suficientemente potentes para que alguien diga, en nombre de esa causa, yo puedo matar a alguien o puedo generar un daño irreversible para hoy los funerales de Francisco Benavides. Bueno, a propósito, por lo tanto, en Chile no existen presos políticos, no existen presos por pensar distinto, no existen presos por pertenecer a un partido político determinado. Las personas que están privadas de libertad es porque cometieron delitos. En el marco de un estallido, sí, pero delitos al fin y al cabo. Ministro, le queremos agradecer su presencia esta jornada al ministro Delgado por explicarnos cada uno de los puntos. Nosotros vamos a seguir, ¿quiere decir algo más? No, para mí fue súper valioso porque me di cuenta que sabía harto porque respondí casi todos los Twitter, así que sí. La verdad es que esta jornada intensa, por supuesto que a uno lo van empapando de aquello. Lo único, pedirle a la gente que confíen en lo que estamos haciendo. Le doy tranquilidad a la gente que el sentido de este proyecto de ley es llegar a todas las personas que lo necesitan, a todas esas personas que han tenido externalidades negativas de esta pandemia. Esta pandemia no solamente se puede medir por lo económico, que es importante, muy importante, por supuesto. Hay que llegar a fin de mes, hay que pagar cuentas, hay niños, hay colaciones, todo eso es importante. Pero también hay algo tremendamente relevante para el gobierno, que es la parte emocional de las personas. Esta pandemia está generando otro tipo también de consecuencias. Veíamos ayer la cifra de los niños, ¿cierto?, y el aprendizaje. Es nefasto lo que está ocurriendo. Sí. Es muy grave lo que está ocurriendo. Ahí hay una pregunta, yo sé que no tenemos tiempo, pero ¿dónde está el rol del Estado? Porque también ahí yo me quedo con las palabras de una de las madres que decía, no tengo plata para pagar el plan del teléfono, ni siquiera tenía computadora, y al final, ¿verdad?, su niño se queda sin la educación que merece. Por eso estamos incentivando que los colegios públicos al menos existan inversiones importantes del año pasado, para tablets, ¿cierto?, para incluso chip, para que la gente pueda también tener varios meses de internet. Eso se está haciendo. Habría que revisar el caso de esa señora, en qué comuna y dónde está, y ningún problema. ¿Se también queda con ser ministro o con ser alcalde? ¿Qué le gusta más? No, la escuela municipal, fantástica. Soy un agradecido de lo que viví. Esto es muy distinto, pero también me permite complementar. Ahora, uno no puede olvidar sus orígenes. Y por supuesto, el origen de alcalde me va a marcar para toda la vida. Perfecto, ministro Delgado. Muchas gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien. Nosotros vamos a seguir hablando, por supuesto, de estas medidas, esta propuesta. Ya viene Cristian Pino, que se la sabe toda en temas económicos. Viene preparado con su pizarra para explicarnos de qué estamos hablando, montos, diferencias en la propuesta del gobierno y la oposición. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Bueno, el salario mínimo. Ayer una doble derrota para el gobierno y su propuesta, porque tanto la Comisión de Trabajo como la Comisión de Hacienda rechazó el proyecto para reajustar el salario mínimo. Queremos explicarle a la gente lo que se vive hoy día con el salario mínimo, la primera propuesta del gobierno y también la segunda propuesta, que fue rechazada la idea de legislar. Vamos a ver la situación actual, Sergio, primeramente. Hoy día el sueldo mínimo actual bruto, y esto es muy importante porque mucha gente se confunde entre lo bruto, lo líquido, no sabe cuánto efectivamente estoy ganando mes a mes, es la siguiente. Bruto es 326.500 pesos. Y si eso lo llevamos a un sueldo líquido, lo que recibe la gente mensualmente es 264.300 pesos.
Pero recordarán ustedes que después de octubre se estableció el ingreso mínimo garantizado para que ni una persona ganara y recibiera mes a mes menos de 300.000 pesos. ¿Cuánto era ese monto? 40.000 pesos. Entonces, sumando el sueldo líquido más este bono de 40.000 pesos, se queda en 304.300 pesos hoy día. Okay. En realidad, hoy día nadie debería ganar menos que esto. Vamos ya a las propuestas, ¿les parece? Porque hay una primera iniciativa que plantea el gobierno con lo siguiente, que es un reajuste del 3,2%, es decir, 10.500 pesos mensuales, con lo que el sueldo bruto quedaría en 337.000 pesos. ¿Por qué ese 3,2%? Generalmente se establece en relación a lo que creció el costo de la vida el año anterior. Si vemos la inflación del año pasado, 3%, se acerca a ese reajuste. Hay que considerar, Sergio, que nunca el sueldo mínimo, desde que está establecido como norma en nuestro país, ha subido más de 20.000 pesos. Así que eso es relevante en el manejo de este dato. Ese sueldo bruto, entonces, 337.000, queda en 264.545 pesos líquidos. Esta propuesta fue absolutamente rechazada, por lo que el gobierno presenta una segunda iniciativa. ¿Cuál es? La pasamos a revisar de inmediato también. Se mantiene el reajuste de 3,2%, 10.500 pesos más mensualmente, pero aumenta ese IGM, el ingreso mínimo garantizado, en 50.000 pesos. Por ende, quedaría el líquido, que ya lo decíamos, era 264.545 más estos 50.000 pesos. Claro. ¿Cuánto es el total entonces que plantea esta iniciativa en sueldo líquido? 314.545. Okay. Pero en la discusión... Y entiendo que también aquí se añade un nuevo aumento en la asignación familiar. Exactamente, porque eso también eso sí fue aprobado durante la jornada de ayer, y vamos a ver esta lámina que nos va a dar cuenta de ello, porque se calcula lo siguiente: 13.832 pesos, ahí falta un pesito para la asignación familiar. Entonces se establece lo siguiente, esto como argumentación del gobierno, que a ese sueldo líquido de 314.000 pesos para una familia con 3 hijos, serían 41.494, y mensualmente, de manera líquida, recibiría 356.039 pesos. Esa es la argumentación del gobierno en cuanto a que sube la asignación familiar y que además hay otros bonos, otras ayudas que podrían complementar este sueldo mínimo. Veíamos ahí a la representante de la Central Unitaria de Trabajadores, ellos han planteado 500.000 pesos como sueldo mínimo. Por otra parte, también el rubro de las pymes ha dicho que es imposible ante este contexto llegar a esa cifra. Esa es la discusión que se plantea en la actualidad, y hoy día a las 10 de la mañana los diputados tendrían que ya estar entrando a discutir y ver qué va a pasar con este monto. A ver, entonces entramos en una etapa de discusión nuevamente, y es por eso que es tan importante recoger las impresiones de personajes, en este caso como Bárbara Figueroa, quien es la presidenta de la CUT. Bienvenida, Bárbara, una vez más. ¿Qué le parece entonces esta situación y cuál es el anhelo y hasta dónde ustedes creen que va a poder ser viable la negociación? Bueno, muchas gracias por la invitación que nos han hecho. Efectivamente, este es un debate, ustedes saben que no parte hoy. La propuesta de la CUT respecto de la superación de la línea de la pobreza en materia de salario mínimo es un debate que ya lleva casi 10 años. El último esfuerzo serio se hizo el año 2014-2015, donde se constituyó una comisión tripartita, donde estuvieron representadas las pymes, la CPC, la CUT, también estuvo el gobierno, y donde lo que se evaluó fueron distintos escenarios para lograr llegar a este salario mínimo que permitiese superar la línea de la pobreza. Ahí había una gradualidad de una propuesta que era entre 8 y 10 años, una entre 5 y 7 y otra entre 3 y 5, si no me equivoco. No lo tengo tan fresco, pero más o menos esos eran los rangos. Lamentablemente ese debate que se hizo, que fue más de un año de discusión, finalmente no llegó a nada y no se implementó, y volvimos a foja cero, y estamos hoy día en el debate, en el propio debate del reajuste. ¿Cuál es nuestro planteamiento? ¿Por qué para nosotros es tan esencial que este punto hoy día se aborde así como lo ha planteado la CUT? Primero, porque esto no es un capricho.
Esto es una propuesta ya de bastante tiempo. Y segundo, porque en el marco del debate que hemos vivido y la crisis sanitaria producto de la pandemia, es evidente que para recuperar la economía tú no solo tienes que generar apoyos directos del Estado, como los han solicitado en muchos minutos las pymes, el propio Roberto Fantuzzi en eso ha sido muy claro, se necesitan apoyos directos del Estado, pero además de eso, para que tú seas sostenible como negocio, necesitas que haya demanda, que la gente pueda consumir. Y para eso tú necesitas ingresos, necesitas salario, por un lado, y necesitas, por otro lado, lo que hemos demandado, que es la renta básica de emergencia, porque hay muchos trabajadores informales e independientes que no se van a ver afectos al debate del reajuste del salario mínimo, que tienen necesidades igual y que además necesitan con ese recurso poder reactivar la economía. Por lo tanto, nosotros en ese marco hemos sido bien claros en señalar que nos parece que esta es una política donde no hay mucho espacio para transar, porque las respuestas han sido súper insuficientes por parte del Estado además. Bárbara, un momento solamente que queremos agradecer a Cristian Pino, que nos hizo un resumen perfecto, que vino especialmente desde el departamento de prensa. Cristian, gracias por muy estar amable, con nosotros Bien, buenos días. y explicarnos cada uno de los detalles. Gracias, Cristian. Que esté muy bien. Bueno, Bárbara entregó sus luces con respecto a la pregunta de Sergio. Le damos el pase entonces a Roberto Fantuzzi, el marido engañado. Roberto, ¿qué pasó con ese marido engañado? Un poco machista el tuit, le tengo que decir. No. En la red ya algunos me están diciendo que soy cornudo. En términos políticos, efectivamente. Yo comparto plenamente lo que está diciendo Bárbara. Esto demuestra una sola cosa en este país, que no tenemos proyecto de país. No sabemos para dónde vamos, que es efectivamente lo más importante. Yo me atrevería a decir, vamos a 500.000 pesos el salario mínimo en un periodo determinado, cumpliendo, porque si los economistas son tan inteligentes y te fijas las tasas de interés, los crecimientos, ¿por qué la variable salario mínimo, que es el capital humano teóricamente, lo dejan fuera del sistema, fuera de los estudios? Roberto, es muy importante lograr lo principal en un país, es la paz social. Ok, pero entonces acabamos de escuchar... Roberto, acabamos de escuchar al ministro que señala básicamente que lo que está presentando el gobierno tiene que ver con una suerte de economía de responsabilidad. Pero por otro lado, también no se habla acerca de cómo el Estado puede recuperar más ingresos para poder hacerse cargo de aumentos sustanciales en estas materias. ¿Qué te parece esa dicotomía, Roberto? Efectivo, alguien tiene que pagar la cuenta. Y para mi opinión lo más justo es la justicia tributaria, que hoy día en nuestro país tampoco existe. Los que ganan más pagan más, nada más, sino efectivamente, incluso me atrevo a decir, y esto puede producir algún, que me empiecen a retar, las empresas en Chile, ¿tú sabes cuánto pagan de impuestos? No, dígamelo usted. 0. ¿Cómo 0? Lo que paga es un PPM para su global complementario de los dueños de las empresas, lo estoy diciendo con esa claridad. Claro. Es muy difícil que la gente común y corriente que no conoce estos temas lo entienda. Pero efectivamente yo creo que hay espacio para discutir, porque se está discutiendo lo súper rico. Yo prefiero mil veces discutir cómo se incorpora la justicia tributaria. No podemos ser... fíjate que hay pequeñas y medianas empresas que le devuelven el Estado plata. ¿Qué significa eso? Que pagó más. Sí, pues. Pagó más la pequeña y mediana empresa. Si las empresas que pagan impuestos a final de año son aquellas que tienen las utilidades y que el Estado las ha financiado por un periodo largo. Si las cosas hay que decirlas como son. Pero a mí me gustaría referirme al Twitter. A mí me dio una rabia ayer. Yo reconozco que a veces me altera. Porque si el presidente cita, me cambié hasta de camisa, cita a una reunión por vía Zoom y algunos presentes, y después salen que es un anuncio. Es como para ponerlo en la foto. Pero Roberto, por favor, disculpe. Hoy más que nunca necesitamos, más que nunca tenemos que sumar los esfuerzos. No podemos seguir peleando entre público y privado. El ministro Delgado estuvo con nosotros hace breves minutos atrás y comentó, dijo que lo iba a llamar por teléfono, que le tenía mucho cariño, pero también dijo que las pymes y todo el gremio ha sido muy escuchado, que no entendía de alguna manera sus palabras. Le comento lo que dijo. Mira, se lo escuché. Yo quiero mucho al ministro de Interior porque trabajé con él de goma, yo de goma de él, en el municipio. Él hizo una labor extraordinaria. Pero efectivamente,
las reuniones se hacen en una cosa que fue constituido por ley, la mesa PYME que se llama. Los problemas de las pymes se discuten ahí. Pero esta reunión creyendo que va a ser una conversación y se transforma en un anuncio. ¿Y esta mesa PYME funciona como la mesa? ¿Va a resolver el problema $1 millón de pesos a una pyme que factura porque la que factura 60 millones mensuales es una pyme, ¿verdad? No, han estado cerrados un año entero, cobrando las patentes. Date cuenta de la injusticia tributaria, la injusticia. Pagar patente por algo que no te han entregado el servicio. Impresionante. Así es. Impresionante. Entonces, y me gustaría referirme por último a la determinación de un salario mínimo. Urge lo que dijo la Bárbara. La reunión tripartita que se hizo en su oportunidad se fracasó, pero yo creo que hemos madurado como país. No podemos justificar que por las pymes mantengamos salarios mínimos bajos, porque por ese mismo argumento validaríamos la esclavitud, el trabajo de niños chicos. Fíjate, ¿cómo puede ser que en Chile ya no existen fábricas de calzado? Porque si tú ves quién los fabrica en la India los calzados, son niños. Por supuesto. Entonces, esa es una competencia desleal total. Yo quiero ofrecer... Roberto. Perdón. Sí, no, simplemente quiero ofrecer el contrapunto y me parece muy bien, ¿verdad?, el argumento apasionado que usted está esgrimiendo. Vamos a volver justamente al alcance también del pago de los impuestos de los peces gordos, léase las empresas más grandes. Pero antes quiero hacer este otro contrapunto. Richard von Appen asume como presidente de la Sociedad de Fomento Fabril y lo que señala es que el mayor de los desafíos es recuperar ese 1 millón de empleos. ¿Cómo hacerlo? Ofrezco aquí el contrapunto, si también en situación de crisis estamos hablando de subir los sueldos. Bárbara Figueroa. Mira, nosotros en esto hemos sido súper claros y yo quiero señalar que acá el gobierno escucha a todo el mundo menos a los trabajadores. Yo esto quiero dejarlo súper claro, porque si ustedes escucharon al presidente de la República y en todas sus alocuciones, él refiere a todos menos a las organizaciones sindicales, con las únicas con las que no se reúne. Nunca este presidente se ha reunido con las organizaciones sindicales. Y yo creo que eso es importante dejarlo claro, porque si no, no nos hacemos cargo del debate completo, ¿no? Y lo digo con mucha responsabilidad, porque nosotros el 17 de marzo del 2020, 17 de marzo, es decir, a 4 días del anuncio de la suspensión de clases que hizo el presidente el 13 de marzo del 2020, iniciado ya este terreno de la pandemia, nosotros presentamos un plan nacional de emergencia. Y lo que nosotros le dijimos al gobierno fue, mire, y le pasamos a la ministra del Trabajo de ese minuto, la ministra María José Saldívar, le entregamos un documento donde teníamos propuestas en el ámbito de la crisis sanitaria, donde evidentemente nosotros no somos los expertos, recogíamos los planteamientos de las sociedades científicas, del propio colegio médico, de cuarentenas en ese minuto preventiva para el control de la pandemia, pero como eso iba a significar cierre de empresas, por razones obvias, nosotros decíamos, mire, hay que destinar recursos directos, no a través de la banca, no a través de privados, sino que de manera directa, a través de Corfo, de las instituciones del Estado, a las empresas sin discriminación. Es decir, podía ser una pequeña, una grande. Mire, hagamos el esfuerzo que tengamos que hacer para que puedan cerrar efectivamente, pero exijámosles 2 cosas. Primero, que no dejen de pagar sus leyes sociales y que mantengan los salarios. Y segundo, que no puedan despedir trabajadores ahora ni cuando comience la reapertura económica, tal cual como se ha ocupado el modelo en otros países, como Bárbara por ejemplo Figueroa, lo que hace en España. Perfecto, se entiende. Entonces, perdón, Sí, solo Amaro, porque esto es súper importante, porque si no se descontextualiza el debate que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando tú le has planteado propuestas al Ejecutivo para enfrentar el desafío y ellos no han escuchado o simplemente no han dado ni siquiera respuesta, no sabemos si lo escucharon o no, sino que no han dado respuesta, cuando tú te enfrentas entonces al debate que estamos haciendo hoy día, nosotros no podemos sino decir, oiga, todas estas respuestas que se están entregando, el debate de salario mínimo hoy día enfrentado así, evidentemente es un debate poco riguroso, porque tú dices, mire, ¿cómo vamos a subir los salarios si eso va a afectar el empleo? Si ninguna empresa, Maru, ninguna empresa va a poder contratar gente si no tiene demanda. Yo no saco nada con darle un subsidio a la empresa y decirle, mire, contrate jóvenes, contrate mujeres, que somos las más afectadas con la crisis. Los trabajadores y trabajadoras hemos pagado el costo de la crisis. Pero yo no saco nada con decirle a una empresa, mire, le doy subsidio para que contrate, si esa empresa me va a decir, ya, pero si no se está moviendo la economía.
si nadie está comprando? Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que entregar recursos frescos y tengo que entregárselo a los trabajadores y trabajadoras porque esa plata circula en el comercio nacional, circula en el comercio minorista y por lo tanto eso es lo que va a permitir dinamizar, que además es una fórmula que todos los países están ocupando, en otras latitudes están haciéndolo en Europa. O sea, no es una cuestión que uno diga, oye, mira, somos súper revolucionarios, somos súper inteligentes. No. Es algo que otros países han ocupado como mecanismo. Entonces, yo no puedo compartir el argumento que plantea la CPC, que es un argumento permanente, de que aquí no podemos subir mucho los salarios porque la evidencia ha demostrado, y eso lo han reflejado los propios artículos de economistas, que ya no es sostenible. Premios Nobel de Economía han dicho, mire, no es cierto que si usted aumenta el salario mínimo, en realidad lo que está haciendo es afectar el empleo porque en el largo plazo eso tiene un efecto positivo para la creación de trabajo. Claro. Para los dos, pero también primero para Roberto, cuando se discute el salario mínimo durante los años, analistas, parlamentarios se aferran a una idea u otra. Cuando la economía está bien, no hagamos ni un movimiento porque las cosas van demasiado bien, dejemos todo así. Pero cuando la situación está complicada, no generemos más gastos, no generemos más costos, no movamos nada. Entonces les pregunto, ¿cuándo es un buen momento? ¿Cuándo estamos bien? ¿Cuándo estamos mal? ¿Cuándo es un buen momento para discutir realmente el salario mínimo, Roberto? Para mi opinión personal, lo que nos está faltando en nuestro país es lo que se ha denominado un waste económico. ¿A dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? Nadie tiene claro. Impresionante que los economistas cuando hablan, la mayoría habla de corto plazo y no de mediano o largo plazo. Efectivamente, el capital humano es un capital muy importante. Las empresas están constituidas por capital financiero más capital humano. Yo hace 40 años escuché en la Fundación Konrad Adenauer y me compré lo que se llamaba economía social de mercado. Colocar al hombre social, se coloca al hombre en el centro y mercado, que funcione el mercado. Con estas condiciones, si tenemos en nuestro mercado, tenemos lepra. Cuando hay una concentración económica de 20 sectores de la economía concentrados en 3, es imposible que funcione el mercado. Entonces, cuando se habla de neoliberalismo, no lo comparto, porque efectivamente nunca se llegó a la economía social de mercado. El chorreo nunca fue el que se esperaba. Hay un solo dato, por favor, están saliendo 1.200.000 alumnos de las universidades. Tenemos que crear actividades para absorberlo. Si no estamos creando estudiantes para el Uber, mira qué vergüenza. Invertir como país a una persona que estudió siempre va a ser útil estudiar, tener conocimiento muy útil. Pero tenemos que crear actividades que entreguen valor agregado. ¿Tú sabes cuál es el indicador más importante en Alemania? Díganos. Las compras a la industria. Háblame de industria en este país. ¿Cuántas quedan? Cada vez ¿Cuántas menos. quedan? Cada vez menos. Recuerdo cuando nos conocimos, Roberto, efectivamente en su empresa muchos años atrás. Pero para hablar acerca del hombre y de sus necesidades, nos vamos a trasladar de inmediato hasta la calle donde se encuentra Rodrigo Pérez, porque queremos saber cuál es el ingreso mínimo que cada uno de los ciudadanos estima conveniente o por lo menos necesario. Rodrigo. Vamos a partir por Luis, le vamos a preguntar. Tú escuchabas claramente a Sergio. ¿Cuál sería el sueldo mínimo ideal para ti? Para mi parecer, el sueldo mínimo tendría que ser por lo menos 550.000 pesos por familia. 550.000 pesos. Claro, porque son gastos diarios que ellos tienen para que ellos suban 10.000 pesos, por ejemplo, que están subiendo ahora 10.000 pesos más. Yo creo que no es posible porque todos los días... 550.000 pesos, por ejemplo, ¿para qué alcanzaría? Porque alcanza para cosas básicas, me imagino. Bueno, alcanza para luz, agua, cable, internet, locomoción. Y tú mencionabas cable e internet, algo que hoy día evidentemente no es un lujo, sino que es parte de la necesidad. A usted hacerle la misma pregunta, sueldo mínimo básico, ¿cuánto debiese ser ese monto? A ver, yo creo que un sueldo básico deberían ser unos 600.000 pesos. 600.000 pesos. Pero el tema yo creo que no es lo que suban ahora, yo creo que esto viene de atrás, esto es un tema político. ¿Y por qué no lo arreglaron antes? ¿Por qué no hicieron algo antes? Yo creo que los políticos les da lo mismo, porque ellos viven en otro mundo, ellos no viven de un sueldo mínimo, ellos ganan bastante más que un sueldo mínimo. Ahora, escuchábamos los argumentos a favor y en contra, ¿no? Bárbara Figueroa hablaba de 500.000 pesos, ¿no? Pero por otro lado, estábamos escuchando este argumento de que pudiese afectar la economía un sueldo tan alto como el de 600.000 pesos que usted está planteando. ¿Qué hay respecto de eso?
A ver, ¿cómo no te entendí? ¿Usted cree que puede llegar a afectar el empleo? ¿Que las empresas contratan a menos gente con un sueldo mínimo tan alto? Sí, podría afectar, pero por eso te digo, yo creo que aquí tiene que ver voluntad política, voluntad de los empresarios, de también llegar a un acuerdo y ver realmente las cosas que están pasando en este país, que yo creo que los políticos están muy lejos de realmente ver lo que está pasando. Le vamos a preguntar también a la vecina que está acá, para preguntarle, ¿para qué alcanza el sueldo mínimo hoy día, el monto que tenemos hoy día? No, para nada, porque la gente se tiene que encalillar para poder sobrevivir, porque todo lo que se gana, todo lo que una persona gana, lo paga las deudas. Y de ahí se siguen encalillando y se siguen encalillando porque el sueldo solamente es para pagar. Entonces, ¿cuánto debiese ser ese monto para al menos no terminar endeudado? Como decía el joven, como unos 500, unos 550. Porque ahora todo ha subido. Claro. Ha subido todo, la luz, el agua. Ahora los niños están estudiando por internet. Por 15ª semana más consecutiva suben los combustibles. Por supuesto. Entonces, todo está subiendo todos los días y los sueldos están los mismos. Y la gente se sigue encalillando y y sigue usando las tarjetas. Y después dígame, si sigue pagando, ¿con qué sueldo van a quedar? Si para comer hay que encalillarse o las personas no comen. Ahora mismo han pensado, los políticos están pensando en los políticos, quién gana, quién no gana, quién sale de presidente, quién no sale de senador. Han pensado en los niños de nuestro país. Hay muchas comunas que están pasando necesidades, que hay niños que abren su refrigerador y no tienen nada. Como decía la mamá el otro día, que muchos niños tienen que estar durmiendo para no despertar porque no van a saber si tienen un desayuno en la mañana. Entonces, cuando los niños están en la casa y están estudiando, están más ansiosos y tienen más hambre. Dígame, ¿qué hace esa mamá que se despierta en la mañana y no sabe qué darle a su hijo? Cuando llega la hora de almuerzo, la hora de la cena para darle algo, muchos niños, yo he sabido que hay muchos niños que se acuestan así, sí, tal como se levantaron. Oiga, cuénteme, ¿y qué le diría entonces a esta clase política para que escuchen a la ciudad? Mire, yo creo que ellos lo tienen todo. Como ellos lo tienen todo, ellos no piensan en los demás. Que se pongan su mano en el corazón y que piensen en la gente que está sufriendo. En la gente que nosotros, como estamos en nuestras casas y nosotros, gracias a Dios, no nos falta un platito de comida, nosotros estamos bien. Pero somos egoístas, tenemos que pensar en el otro. En el otro, en el que sufre, no ser egoísta. Ahora un poco más de conciencia de realidad. Sí, y no solamente, eso es lo que yo digo, vuelvo a repetir, a lo mejor voy a ser repetidora, pero joven, ¿cuántos niños hay en nuestro país? ¿Cuántos niños extranjeros han llegado a nuestro país? ¿Cuántos niños? ¿Cuánta pobreza se está sumando a nuestro país? A lo mejor nosotros guardamos las cosas debajo de la alfombra y no queremos ver lo que hay. ¿No vemos la realidad? No la vemos. Figúrate, yo tengo una vecina que debe no sé cuánta agua, no sé cuánta luz, y dicen que muy pronto ya vamos a tener que empezar a pagar agua y luz. Figúrate, ¿cómo lo va a hacer ella? Claro, porque hasta ahora no se están cortando esos servicios. Claro, ¿cómo lo va a hacer ella? Figúrate, ella vive solamente con su hijo, no tiene otra entrada, solamente está recibiendo lo que ha recibido de bono. Mire, Rodrigo. Le vamos a preguntar también, porque le explico un poco, estábamos aquí justamente con don Luis y se nos empezaron a acercar más personas, usted también, vecino, se acercó. Ustedes también van a opinar. Amaro, no sé si nos quiere hacer la acotación ahora o les pregunto inmediatamente. No, pregunta inmediatamente porque esto es lo medular para aquellos que estén sintonizando con nosotros. Estamos discutiendo el sueldo mínimo. Sueldo mínimo que es un pilar fundamental para entender también otros problemas que tenemos sociales, como por ejemplo las pensiones. Porque en la medida que sube el sueldo mínimo, es la base sobre la cual suben también otros sueldos que determinan tus pensiones. Vamos a la calle. Vamos a volver con Rodrigo. Rodrigo, solo un segundo, pero además también lo dramático es que pensemos que la media del país, gran parte de nuestra población gana 450.000 pesos en promedio. Entonces, es una discusión que no termina nunca. Rodrigo, volvemos contigo. Sí, le vamos a preguntar inmediatamente. ¿Tu nombre cuál es? Eduardo. Eduardo, bueno, ustedes se quisieron acercar porque saben que estamos hablando sobre el sueldo mínimo. Sí. El monto ideal para ti, ¿cuál crees que debiese ser? Mínimo 500.000 pesos. Mira, y coinciden y no se estaban escuchando. Sí, mínimo 500.000 pesos por la realidad es que los servicios, tanto de la luz, el agua, el gas, la alimentación es cara acá en Chile. Mi señora es brasileña y se da cuenta de las cosas que suceden acá en Chile.
y cómo se puede mejorar un poco el tema. Yo soy funcionario público, yo obviamente a lo mejor no estoy en la realidad, pero yo comparto de que debería ser un sueldo mínimo garantizado de 500.000 pesos por todas cada una de las necesidades. Yo sé que es poco, pero por último que se asiente las bases de que con esos sueldos por último se va a tirar para arriba. Así Entonces, es. un mínimo garantizado, Sí. y que no, como nos decían acá justamente los vecinos, terminan endeudados por necesidades básicas. Ahora, yo le preguntaba aquí justamente qué es lo que le dirían, ¿no?, a esta clase política que hoy día tiene que definir cosas tan importantes como el sueldo mínimo. Que se pongan de acuerdo, pero realmente que se pongan de acuerdo. O sea, que dejen todo al lado, todos sus intereses, y que realmente vean cómo está la gente, qué es lo que están pasando, qué es lo que están viviendo. Entre todos se agarran todos los días y todos opinan y todos se agarran del moño. Yo creo que aquí no avanzan nada, porque propuesta que hace el gobierno, todo es malo. Entonces, pónganse de acuerdo en algo y empecemos a arreglar algo. No sé cómo, pero... A los mínimos comunes, ¿no?, que tanto se ha hablado. Luis. No tan solo ponerse la mano al corazón, hay que ver la realidad nomás. Ser consciente de lo que pasa el día a día. Yo comparto los comentarios que dicen aquí las mamitas. Entonces yo creo que no tan solo ponerse la mano al corazón, hay que ver la realidad y ser consciente. Con los niños y como cada uno de los que vivimos aquí en Chile. Me imagino yo que ya lo ha dicho todo, ¿no? Ha sido muy clara con esto. Pero le quiero ofrecer el micrófono para que finalmente... Sí, Tonka, te escucho. No solamente estaba hablando del costo de la vida y lo caro que es hoy vivir en Chile. Hay una tabla que es bien interesante, habla del costo de los alimentos básicos comparados en cuánto porcentaje representan del salario mínimo. Por ejemplo, lo dijo el mismo Ignacio Briones, el litro de la leche es más barato en Inglaterra y en Francia que en Chile. Justamente, en Gran Bretaña, la canasta básica de alimentos equivale a un 7% del salario mínimo. Y en Chile equivale al casi 28% de tu salario mínimo la cantidad de alimentos que tienes que utilizar en tus necesidades básicas mes a mes. Esa es la diferencia. Sí, volvemos contigo en un segundo, pero quiero ofrecerle la palabra también a Bárbara y a Roberto por lo siguiente, porque también, ¿por qué y cómo es que seguimos hablando de esto? Ejemplo, y una pequeña reflexión, está el costo de la vida, está la deuda, pero a su vez, y lo hacía Bárbara Figueroa al planteamiento, Henry Ford, 1914, sí, el creador de los automóviles Ford, fue tildado de revolucionario izquierdista. ¿Por qué? Porque subió el sueldo mínimo de sus trabajadores de $2.34 la jornada a $5 en esa época. Fue tildado de revolucionario, pero ¿cuál era la lógica? Que yo debo tener trabajadores que puedan efectivamente comprar lo que produzco, porque de esa manera dinamizo la economía. Vivimos en un castillo de naipes. Roberto, Bárbara, vamos con ese tema. ¿Por qué seguimos enquistados en esto mismo? Roberto. A mí me gustaría hacer el tema de las reflexiones, no cabe ninguna duda que lo que hacía Henry Ford, y por favor, Bárbara, también era antisindical el hombre, y eso yo creo que no lo comparte nadie. Pero mire lo que pasa. Cuando tú sales a la calle está lleno de bicicletas, de motos, delivery, lo que se ha llamado la última milla. No estamos creando nada en este país. ¿Cómo es posible que veo un catálogo de ollas de cobre, lo llamo a una persona y son todas importadas? No se hacen planchas de cobre, no se hacen tubos de cobre. Hemos retrocedido. Si la única manera de mejorar las rentas es incorporar valor agregado a lo que hacemos, y cada vez incorporamos menos, todo es más importado y no somos capaces de producir. Tenemos que hacer un proyecto país industrial. Hablemos con los economistas nunca hablan de ese tema. ¿Cuál es el proyecto industrial? ¿Por qué no hablan de ese tema, Roberto? Yo no sé, efectivamente todo en el corto plazo. Fuimos a un seminario, eran los 3 economistas más grandes, llenos, repletos, ninguno de los 3 habló más allá del año. Tú efectivamente, oye, si este país hacíamos, le hago una pregunta a todo el público que nos está viendo. Por favor. ¿Tú sabes que en Chile se hacen caja de cambio? No. Caja de cambio para autos. ¿Sabían eso ustedes que se no, exportaban señor. también?
Ya. ¿Tú crees que para hacer una caja de cambio no es tecnología de punta? Entonces tenemos capacidad. No tenemos que poner las condiciones. Los señores del calzado no pueden competir con los indios por razones obvias, porque se lo están haciendo los niños chicos. Bárbara. Porque está bien bajar a cero los aranceles, pero no a una competencia imperfecta. Oye, sí, quiero mencionar lo siguiente. Miren, observen ustedes, porque le vamos a dar pase a Rodrigo en breve, miren ustedes lo que concita y el interés que va generando esta temática. Se ha generado espontáneamente una suerte de cabildo callejero, por así señalarlo, porque al final lo medular en la discusión también del sueldo mínimo es las muchas implicancias que tiene ya a nivel macroeconómico. Bárbara, hemos tocado varios puntos. Quiero escuchar también tu parecer. Mira, yo creo que si uno mira respecto de las opiniones de los vecinos y de las vecinas, son absolutamente coherentes con lo que a nosotros nos reportan los informes, por ejemplo, del Barómetro del Trabajo. Ustedes saben que nosotros ya hace casi 3 años tenemos un instrumento que es una encuesta laboral, que se aplica a nivel nacional, que obviamente por el tema de la pandemia se está haciendo con otros mecanismos, pero que era una encuesta presencial. Y fíjate tú que desde la primera encuesta hasta ahora, cada vez que se ha consultado sobre cuál debiera ser el salario mínimo y cuál debiera ser la pensión mínima en nuestro país, la respuesta es exactamente la misma que nos están dando los vecinos. Es decir, no hay una demanda que uno podría decir, mira, está sobredimensionada, es irracional, hay irresponsable por parte... Hay absoluta sensatez. Entonces, cuando desde las organizaciones sindicales hemos planteado este tema y se nos dice a nosotros que somos irresponsables, uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que porque uno lo plantea siendo organización sindical es irresponsable, pero si uno va y le consulta a cualquiera persona, ciudadano de a pie, sin estar siquiera organizado en un sindicato, te dicen, mira, el sentido común indica que con el costo de la vida, con el pago de deuda, hoy día un balón de gas de 45 te puede llegar a costar más de 50.000 pesos. Uno dice, mire, en ese escenario, un salario de 500.000 pesos es absolutamente equilibrado, incluso con la conciencia de lo que se decía recién. Puede que no me alcance para cubrir todo, pero lo básico lo voy a lograr cubrir. Entonces, ¿por qué no hemos avanzado? Yo creo que efectivamente porque no hay voluntad política, pero no solamente porque no hay voluntad política, sino que porque también hay grupos de presión y de interés. Si cuando llegamos a hablar de los 500.000 pesos y cuando Andrónico Luksic dijo que había que pagar no menos de 500.000 pesos a los trabajadores de sus empresas Quiñenco, ¿cuándo lo dijo? En el marco del estallido social, ¿no? Y en el marco del estallido social, o sea, acá tiene que haber protesta, tiene que haber movilización, tiene que haber una acción de rabia para que se entiendan estos debates, porque cuando tú lo planteas en buena ley, cuando tú te sientas a dialogar sobre esto, cuando tú dices, mire, pongamos a trabajar técnicos, tratemos de construir esto, resulta que después te dicen, ya, pasó la tormenta, ya, bueno, pero ya no se puede, no podemos avanzar. Y acá lo que presiona, y digámoslo con todas sus letras, aquí los grupos de interés que presionan no son las pymes. Acá se utiliza a las pymes. Los grupos de interés que están presionando son los grandes consorcios económicos, los mismos que no quieren el royalty a la minería, los mismos que no quieren el impuesto a los súper ricos, que yo puedo compartir con Roberto en esto. Cuando él dice, mira, acá lo que tenemos que discutir es la carga tributaria. Sí, yo estoy súper de acuerdo. Lo mismo respecto, por ejemplo, de cómo enfrentar el debate de salario mínimo a futuro, donde nosotros decimos, mire, en el marco del proceso constituyente, lo lógico es que avancemos en la negociación ramal, que avancemos en cultura mucho más civilizada, ¿no? Pero en la urgencia de hoy día, enfrentados a una pandemia donde el costo mayor lo han pagado los trabajadores y trabajadoras, donde hemos tenido que subsidiar los trabajadores con el seguro de cesantía, el salario de las empresas, lo que corresponde es que le exijamos a las empresas que todas paguen un salario por sobre la línea de la pobreza y la renta básica de emergencia que se financie con impuestos a los súper ricos y que se financie con royalty a la minería, porque estamos, y perdón Tonka, solo para terminar, porque estamos en una situación excepcional, estamos en una situación crítica, que después de la pandemia nos va a dejar no solamente más pobres, a las familias con mayores dolores y angustias, sino que además va a dejar a Chile en una crisis económica profunda, si no nos hacemos cargo con medidas audaces. Me hizo recordar las palabras de Goich, del monseñor Goich, cuando habló de un salario ético. ¿Se acuerda hace unos años atrás? 4 o 5 años y me atrás. gustaría trasladar esa... Eso fue, perdón, solo para recordarle, el debate del salario ético fue el año 2000. ¿Cuándo logramos llegar a esa cifra?
cerca del 2010, cuando logramos reajustar en 40.000 pesos el salario mínimo en 18 meses. Claro, entonces, que se fue, o sea, absolutamente descontextualizado del minuto en que se requería. Yael Yomans, diputada de Convergencia Social, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también a Tomás Fuentes, diputado de Renovación Nacional. Un tema del cual también le damos la bienvenida, por supuesto, Tomás. Un tema del cual no hemos conversado en esta discusión tiene que ver también con el modelo en general de nuestro país, que es extractivista, ¿no? Y hace pocas horas se votó en la Cámara en contra de la prohibición de modular o regular la pesca de arrastre a propósito del estado que se encuentra en la merluza. Pongo el tema porque es un tema que sin duda, tal vez no es un tema del presente inmediato, pero sin duda va a ser un tema del futuro. Entonces, Tomás, ¿cómo podemos hacernos caso de todas estas variables? Porque fue Chile Vamos quien votó en contra de esta modificación. Tomás, ¿sigues con nosotros? Se cayó. Bueno, compartamos con Yael este punto. ¿Debemos también poner sobre la discusión estos temas, Yael? De todas formas, porque estamos hablando no solamente de un modelo, ¿cierto?, económico que tiene implicancias en lo laboral, es decir, que los trabajadores, trabajadoras puedan recibir ingresos que les permitan sustentar sus necesidades básicas, que tiene que ver con eso, la definición de un salario mínimo, sino también con que los empleos, ¿cierto?, el desarrollo laboral también tenga cuidado con la naturaleza, porque estamos hablando de que tiene implicancia también con nuestro futuro y nuestro presente. Y creo que el no tener eso en consideración nos ha hecho mucho daño durante tanto tiempo. De hecho, en la discusión sobre poner esta prohibición, poner este atajo respecto a la pesca de arrastre, no solamente se está discutiendo hoy por hoy, sino que es un debate que ya llevamos harto tiempo hacia atrás, arrastrando, ¿cierto? Que suena como... también tiene que ver con este mismo debate. Entonces creo que lo importante es poder avanzar hacia un modelo económico que esté pensado y que ponga en el centro a la humanidad, en este caso que ponga en el centro el bienestar de las mayorías del país, y para eso tiene distintas dimensiones y también distintas responsabilidades. Una responsabilidad del Estado de no dejar hacer, ¿cierto?, a diestra y siniestra algunos empresarios que hemos visto que no tienen escrúpulos, ¿cierto?, a la hora de, por ejemplo, no entregar ni siquiera permiso a sus trabajadores para ir a vacunarse, de que tengamos que regularlo legislativamente. Entonces, lo doy como ejemplo solamente y pincelada. Sí, no quiero singularizarte a ti, por eso la pregunta se la voy a derivar a Roberto, pero es un planteamiento que se escucha en las redes sociales y, por cierto, también en la calle. Denise Novoa dice: a mí me gustaría saber si los señores ministros, senadores, diputados vivirían con esa mugre de sueldo. Ellos se suben 1 millón y más y los habitantes del país tenemos que mendigar para poder sobrevivir. Son unos inconscientes. ¿Hasta cuándo? A mí, francamente, también, si estuviese en el sector público, efectivamente, hay cierto pudor o se ha perdido vergüenza a la hora de estar hablando de un sueldo mínimo tan mínimo, teniendo justamente otros un sueldo en el sector público tan alto. ¿Roberto? Bueno, Chile, una de sus características es tener unas diferencias enormes dentro de las propias empresas, digamos las cosas como son. El que gana menos con el que gana más. En los países desarrollados 10. En Chile hay casos de 50 hasta 60 veces. Sí, pero en el sector, y entiendo el punto, Roberto, pero aquí hay un tema, perdona, es que aquí hay un tema de principios. Perdona, es que aquí ni siquiera es 20, es 30, y dentro del sector público, los propios representantes, es 30 veces la diferencia con el sueldo mínimo. Roberto. Efectivo. Por eso que yo creo que están terriblemente equivocados y hay que cuidar mucho el lenguaje en nuestro país, que efectivamente tenemos que buscar la paz social. Si los países crecen cuando hay paz social, y para lograr paz social hay que ponerse de acuerdo. Yo no puedo estar agarrándome a combo en términos figurativos con Bárbara, por ejemplo. Porque las empresas están constituidas. No hay ninguna empresa en el mundo sin trabajadores. Sin máquina puede hacer, pero ninguna sin trabajadores. Entonces tenemos que ponernos a sumar, no nos podemos seguir restando unos con otros. Date cuenta, Bárbara mencionaba hechos que son lamentables, justamente la gente en la calle. Oye, vivir con 300.000 pesos, un viejo, es imposible con los remedios. Es imposible.
lo único que estamos haciendo es inflando más esa olla a presión que va a reventar de nuevo. Exacto. Escuchemos. Por favor, yo le digo al presidente de la República cuando habló anoche, ¿qué proyecto tiene para salir del problema? La Bárbara dice que hay que crear la demanda. Efectivamente, eso es lo importante. ¿Cómo creamos demanda en nuestro país? No vamos a crear demanda con salarios bajos porque es imposible. Tenemos que buscar el camino. Oye, ese 1.200.000, y vuelvo a repetir, ese 1.200.000 universitarios, ¿crees que va a quedar satisfecho trabajando en Uber? No, por supuesto que no. Ese va a ser una bomba permanente. Efectivamente, porque es injusto. Tenemos que... Oye, mira, yo visito muchos sectores donde hay galpón. No hay ningún galpón industrial en este país, son solamente galpones de bodega. Almacenamiento. Roberto. Almacenamiento, por favor. Cuando uno entra a un galpón industrial, hay perfume de industria. Hay perfume, por favor. Cuando yo, no sé si es competencia de usted, cuando fui a CNN, había miles de máquinas antes, cientos de trabajadores, todo el barrio con casas propias. Los trabajadores, porque existía un sistema del 5% de la utilidad para la construcción de casas de trabajadores. En eso hemos ido para atrás. La primera esperanza de un trabajador es tener una casa propia en la familia.